Vamos a abordar el rectificador de onda completa, conocido como el puente de diodos. Esta configuración, a diferencia de la que se utiliza en un transformador de dos diodos solamente, prescinde del transformador y utiliza a su lugar 4 diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que un rectificador de media onda, pero con la diferencia que recupera los dos semiciclos en la cual la señal de entrada está perdida. Esto, en resumen, como se ha visto en el rectificador de onda completa con derivación central, permite tener un mayor porcentaje de valor de voltaje de salida y de corriente continua, o sea, DC. Lo cual, la configuración que tenemos en el rectificador la podemos ver en la parte izquierda, donde la fuente y el fusible y el transformador se mantienen igual. Sin embargo, podemos observar que ahora no aparece la derivación central, y aunque estuviera, no se utilizaría. En su lugar tenemos una configuración de un puente de 4 diodos, los cuales se denominan de D1 hasta D4. También observamos la resistencia de carga. Como sabemos, estamos trabajando con una señal sinusoidal y se deben realizar los dos semiciclos, y el positivo y el negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte, que corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que en la condición la fuente de la corriente alterna tiene la misma polaridad, la cual se traslada al devanado primario del transformador y por consecuencia al devanado secundario. Normalmente estos transformadores son de 1 a 1, por lo que no habrá ni reducción ni aumento de voltaje como en el caso anterior que vimos. Comencemos con el análisis. Esta polaridad que tenemos en la salida del transformador va a empujar la corriente hacia el nodo o punto negro en el que marcamos la salida del circuito, de tal manera que la corriente solo tendrá la opción de desplazarse a través del diodo 1, pero ¿por cuál motivo? El potencial positivo aparece aquí, va a permitir que el diodo se polarice en esa misma dirección, mientras que en el diodo 3 está polarizado en inversa. Por lo tanto, la corriente solamente circulará a través del diodo 1 porque se impedirá a través del diodo 3. Cuando llega a este nodo, la corriente tiene dos opciones: circular a través de la carga o a través del diodo 4. Sin embargo, este potencial, aunque más bajo de comparación con el nodo anterior, sigue siendo más alto en relación con el punto. Por lo tanto, el diodo D4 quedará polarizado en inversa, permitiendo que la corriente fluya a través de la resistencia de la carga en esta dirección. La forma de voltaje de las terminales del resistor se presenta como positivo en un lado y negativo como el otro. De este modo, lo que es la resistencia de carga se ve en la entrega es el semiciclo positivo. Sabemos que tiene la misma frecuencia y que en este caso también la misma amplitud, ya que no hubo reducción de voltaje. Después de pasar por la resistencia de carga, la corriente tiene dos opciones: ir a través de D3 o desplazarse hacia D2. Sin embargo, este nodo tiene un punto eléctricamente hablando con un potencial más bajo que en el diodo 3, por lo tanto la corriente no se puede circular a través de este diodo. La opción que le queda pues es ir por el diodo 2, sabiendo que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo. Es decir, que va a circular a través de este. Cuando llega a este punto, nuevamente la opción que tiene es regresar hacia el transformador o ir hacia el diodo. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo, ya que el que está acá en la corriente no puede circular y a través de este diodo. Por lo tanto, la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador. Pero, ¿qué pasa durante el semiciclo negativo? Bueno, ya lo sabemos, ahora la del devanado primario del transformador queda también con la misma polaridad y en consecuencia también del devanado secundario del transformador. Con esta polaridad en el empuje de la corriente, ahora a través de la trayectoria, cuando llega a este nodo, la corriente tiene la opción de circular a través del diodo 3 para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través del diodo 3 y permite que vaya hacia la resistencia de carga. Cuando llegue a este punto, se observa lo mismo que vimos en el anterior fenómeno. No va a poder circular a través del diodo 1, ni si regresando al punto inicial donde fue polarizado en directa. La opción que le queda es ir por a través de la corriente que circula a través de la resistencia de carga, pero vean cómo nuevamente esta dirección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda ver un semiciclo positivo. Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que ahora este punto eléctricamente hablando tiene un potencial más bajo que el de arriba, o este nodo se puede decir por esa razón que la corriente no va a circular hacia acá,
tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llega a este nodo, nuevamente tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia la otra. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es más bajo y por lo tanto circulará a través del diodo 4, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. Recordemos que son los más importantes: el voltaje de pico de salida, la resistencia de carga y el voltaje inverso que se obtienen en las terminales. Ahora no solo del diodo, sino de los dos que quedan de polarización inversa durante cada semiciclo. El voltaje pico de salida podemos ver que cuando tenemos el semiciclo positivo con polaridad positiva y negativa, ya sabemos que los diodos D3 y D4 quedan polarizados inversamente. El voltaje de pico de salida es el que medimos de la resistencia de carga. Vamos a analizar ese semiciclo positivo. Primero tenemos esta polaridad más y menos, más y menos. La salida del secundario, y sabemos que en esta condición de diodos D1 y D2 quedan en polarización directa, pero vamos a asumir que estos dos diodos son ideales, los que nos dice que no van a haber caída de voltaje entre los terminales, como vimos anteriormente que había la caída de 0.7 volts. En resumen, este punto estaría conectado por un cortocircuito, o también podemos decirlo como un alambre en el cual no hay caída de voltaje. Ponemos estos dos cuadros en turquesa para ayudar a entender que D4 está en polarización inversa para la condición, de tal manera que si nosotros notamos este nodo que representa a este punto del transformador o del potencial positivo, podría también ser este, porque es como si el diodo ya que estuviera activado directamente. Solamente actúa como un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto del nodo corresponde al potencial positivo, pues representaría el mismo que acá. ¿Qué pasa si el otro extremo está la resistencia? Que es donde vamos a medir el voltaje pico nuevamente de salida. Exactamente, ahí nuevamente vemos que se mide en este punto, que es la Tierra, que representaría acá, y también se representaría a este punto de abajo, pero nuevamente como el diodo de 2 está en directa, prácticamente es el mismo punto aquí y por ende sería la otra terminal del transformador. Por esta razón podemos decir que si se mide en este punto donde está la Tierra, es lo que mediríamos en la terminal del lado del transformador, y como sabemos que tiene la polarización negativa, por esta razón el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo de diodos ideales es igual al voltaje pico del secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, tendremos que tener en cuenta que ese punto no va a tener que considerarse como el mismo. Por lo tanto, tendríamos que restar la caída de voltaje, dependiendo si el diodo es de silicio, sería 0.7. Para este caso, si consideramos el potencial eléctrico que está aquí, pero no termina en eso. Ahora el extremo negativo de la resistencia que corresponde a la Tierra ya está conectado a este punto, y aquí sería el otro mismo punto. Tendríamos también que restar la caída del segundo nodo, por lo que al estar en directa, naturalmente ahora el voltaje que se verá en la carga será el voltaje de pico del secundario, pero después hay que restar las dos caídas de voltaje ya que tenemos D1 y D2. ¿Qué pasa con el voltaje de pico inverso? Pues sabemos que en este voltaje, el que aparece entre las terminales del diodo, que se dan en la polarización inversa, en este caso se ha abordado el semiciclo positivo, por lo que nuestra polaridad de positivo y negativo y positivo en la salida del transformador, vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales. Por esto, en D1 no aparece ningún voltaje, ni tampoco en D4. Con esta polaridad recordamos que en el semiciclo positivo dijimos que en esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba del diodo 3, y que esa terminal representaba la terminal negativa, que está conectada al transformador. Pero bueno, queremos ver el voltaje de inversión de las terminales del diodo, y este punto, este nodo, es la misma de terminal del D3 en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en el caso de D4. ¿Qué pasa ahora si asumimos que tenemos los diodos reales? En este caso ya no podríamos decir que esto representa el mismo nodo, ya que no son lo mismo por la caída de tensión. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje de pico inverso que aparecerá en las terminales de caída del diodo, polarizado en inversa. Este pico inverso se mide entre las terminales del cátodo de cada diodo, que queda en inversa. Así lo denominamos con D2 y D4.
Como vemos, este punto representa este terminal de carga y del otro lado del diodo 4 vemos que está conectado en este nodo, y la terminal del diodo 4, que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje inverso. Si seguimos la trayectoria, vemos que el punto que aparece de dicho diodo de este hecho está polarizado directamente. Continuamos encontrando este nodo, pasamos la Tierra, regresando a este, vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí. Y si este diodo está denotado como D2, específicamente cuando lo tomaremos sabiendo que este es el mismo punto en el cual empezó, y pasaremos al otro lado. Notaríamos lo siguiente: ¿cómo podemos ver la resistencia de carga? Y con D4 la polarización directa, y en lo cual aparece los 0.7 volts de caída de voltaje en el diodo. El voltaje se suman entre ambos correspondientes al voltaje de pico inverso, de tal manera que el voltaje de pico de salida más la caída del voltaje de 0.7 volts en el diodo de 2 se representarán acá, y los que quedan en polarización directa se representan con el mismo voltaje que aparece en los terminales de 2 y de 4. Como parte final, mostramos los tipos de puentes de diodos. Aquí es donde se utilizan los 4 y podemos ver algunos otros encapsulados que normalmente se emplean para circuitos de mayor consumo de potencia. Con esto terminamos el video del día de hoy. Gracias por todo. Hasta luego.